Hoy te presento, gracias a una colaboración con Temu, este mini amplificador de bajo eléctrico, amplificador de bajo entre comillas. Así que bueno, si te quedas conmigo, vamos a ver qué tal está y de qué es capaz este pequeño aparato. Así que venga, vamos allá. Para empezar, en pantalla tienes los cupones, abajo en la descripción también. Y bien, esto lo que tenemos aquí son dos conos de 2 pulgadas, así que bueno, puedes imaginarte cómo sonará con el bajo eléctrico. Y hay dos versiones del mismo ampli, para guitarra eléctrica, para bajo eléctrico. Da igual al que le des, porque son el mismo amplificador exactamente. El fabricante anuncia 10 vatios, o mejor dicho, el fabricante fantasea con que esto tiene 10 vatios. Esto en vatios reales será 1 vatio, 3 vatios como muchísimo. No más. El sonido más limpio que se le puede sacar a este ampli, no quiero decir que sea limpio, es este que vas a escuchar. Ya si quieres un poquito más de volumen, vas a tener que aplicar más ganancia, más distorsión para poder ganar un poquito más de sonido. Me preguntarás, bueno, ¿es usable con un instrumento acústico? Pues voy a hacer un pequeño experimento. Tengo un sonómetro, voy a coger una guitarra, voy a hacer un acorde con varios volúmenes, te voy a dar más o menos los valores en decibelios y después vamos a tocar el ampli y vamos a ver pues, si es posible tocar con una guitarra. Se queda un poco por debajo de la potencia si queremos mantener un sonido relativamente limpio. Si tocamos realmente sucios, sí que alcanzamos pues valores de unos 88 decibelios, que es poco volumen realmente. En resumen, si quieres mantener el sonido relativamente limpio, te vas a quedar por debajo de la guitarra. Va a ser audible, pero vas a estar pues bastante por detrás. Y ya si quieres estar más o menos al mismo nivel, vas a tener que tocar pues más distorsionado. Lo cual no es lo ideal, pero bueno, es lo que hay. Además, tienes un botón de distorsión que con el bajo eléctrico no veo demasiado la practicidad. Es una distorsión que no está mal del todo. He escuchado distorsiones peores, pero bueno, ahí está también si quieres utilizarlo con una guitarra eléctrica que tengas por casa. Ahora bien, ¿qué pasa si lo utilizas con auriculares? Ahí sí que me ha sorprendido el amplificador para bien, ya que suena muy natural, con un muy buen volumen. Puedes conseguir, es más que suficiente. De hecho, suena mucho mejor, en mi opinión, que la mayoría de mini amplificadores de auriculares que hay en el mercado. La verdad que suena bastante bien y el hecho de poder meterle la pista de audio tanto por Bluetooth como por cable hace que sea pues una herramienta de estudio bastante práctica. Yo este mini amplificador lo veo más como un amplificador de auriculares con ese extra de poder tocar en acústico con los altavoces, aunque no suene especialmente bien. Eso sí, cuando le metes una pista de audio, una batería, por ejemplo, pues disimulas bastante esa distorsión. De hecho, bueno, te voy a poner un ejemplo y verás que, bueno, no suena tan mal tocando encima de una pista. Finalmente, el precio. ¿Qué precio tiene? Con cupones, etcétera, que vas a tener aquí en la descripción, en pantalla, etcétera. Pues son más o menos unos 15 euros. Por ese precio creo que sí que está
súper bien y puede ser bastante práctico. También, pues la calidad de construcción es plasticosa al máximo, pero se ve con una calidad mínima como para no poder ser considerado basura electrónica. La verdad que no está mal del todo. Eso sí, este ampli puedes encontrar con esa marca Aeroc y otras, ya que es un ampli totalmente genérico. Creo que con esto puedes hacerte una idea de cómo puedes utilizar este ampli, cuáles son las posibilidades y más o menos cómo suena. Espero que te haya gustado. Gracias a Temu por haberme enviado este mini ampli. Y nada, gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.